La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. El Doctor en Casa TV. Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa y nosotros hoy vamos a hablar de la enfermedad diverticular. ¿Cuáles son las complicaciones? ¿Cuál es el tratamiento? Y también le vamos a preguntar a nuestro invitado si hay alguna manera de evitar tener esto. Nuestro invitado, el doctor José María Mesa, él es coloproctólogo. Y antes de saludarlo, vamos con esta placa para entender un poquito mejor el tema que vamos a hablar hoy. A partir de los 40 años de edad, la probabilidad de padecer diverticulosis aumenta aproximadamente cada 10 años. Cerca de la mitad de las personas de entre 60 y 80 años de edad tienen la enfermedad diverticular. Cuando estas pequeñas bolsas se infectan o inflaman, sobreviene una condición denominada diverticulitis. Para evitar complicaciones de la enfermedad y consecuencias quirúrgicas, se recomienda el diagnóstico y tratamientos tempranos. De este tema vamos a hablar con nuestro invitado, a quien saludamos, el doctor José María Mesa. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido al programa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Vi? Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda tu teleaudiencia y bueno, un placer otra vez estar de vuelta aquí contigo después de mucho tiempo. Así mismo, doctor. Bueno, la pandemia nos ha separado. Doctor, en la pandemia, ¿cómo fue el tema con tus pacientes y con las personas que tenían este tipo de condición, de enfermedad? Y bueno, mira que te puedo decir que en la pandemia, además de que mi especialidad, mermaron muchos los pacientes. Claro. Porque ya no se salía. No se salía, el paciente no acudía si no era de extrema urgencia o necesidad a la consulta. Pero puedo decirte que después la pospandemia dejó ciertas condiciones dentro de los pacientes que hicieron de que acudan a la consulta. Casos de algunos pacientes con mucho síndrome de colon irritable, que tiene mucha relación con el estrés, algunos sangrados por vía gastrointestinal. ¿Y pacientes tuyos que tuvieron COVID, doctor? ¿Tuviste pacientes que tuvieron COVID? Tuve. ¿Y eso les empeoró el tema de divertículos o no? Y siéndote sincero, no pude percatarme de que relacionado con la enfermedad diverticular tenga alguna condición. Pero sí en otros signos y síntomas, los pacientes manifestaron que después de padecer del COVID, del COVID-19, ellos sí presentaron algunos síntomas que antes no tenían. Entonces, por eso acudían. Entonces, yo creo que sí era un condicionante para generar ciertas enfermedades. Es que te pregunto esto porque evidentemente ahora todos los médicos están atentos a las personas que tuvieron COVID, que pasaron el COVID, gracias a Dios, pero a ver qué cosas quedaron, ¿verdad? Porque esa secuela post-COVID es también otra pandemia que estamos teniendo y que a partir de los diferentes programas vamos a ir hablando de ese tema. Ahora hacemos un pequeño corte y a la vuelta continuamos con nuestro invitado. Bueno, ahora sí nos metemos de lleno en nuestro tema y tenemos este primer material, por favor, que vamos a compartir con todos ustedes y el doctor nos va a explicar después. Causas de la enfermedad diverticular. El bajo consumo de fibras en la dieta está estadísticamente confirmado como uno de los causales de la enfermedad diverticular. Por eso es mucho menos frecuente en las personas vegetarianas.
Un alto contenido de carnes rojas y grasa en la dieta puede facilitar el desarrollo de enfermedad diverticular, lo cual puede ser compensado con el agregado de frutas y verduras a la alimentación habitual. ¿Está correcto, doctor? Excelente, muy linda imagen la que pasan porque se puede ver. Realmente, para que la gente entienda un poco, la enfermedad diverticular es una enfermedad preferentemente del colon. El colon es el órgano terminal del tubo digestivo, los últimos 1,5 metros del tubo digestivo, que termina con el canal anal. Y los divertículos son, como vieron en las imágenes, como sacos que salen en la pared del colon. Pero eso son pequeños todos saquitos. tenemos divertículos o uno no tiene y de repente aparecen. Generalmente son pequeñas saculaciones que aparecen con la edad. A partir de los 45 años más o menos van apareciendo los divertículos por un aumento de la presión dentro de la luz del colon. Cuando yo no consumo fibras, como bien decía en el video, es más difícil para el intestino empujar el contenido intestinal, empujar hasta que podamos desechar. Entonces ahí ese aumento de la presión hace que la pared forme pequeños sacos. Y las personas que son estreñidas y que hacen mucho esfuerzo para ir de cuerpo, ¿eso está propiciando tener? Está propiciando tener divertículos, sí. Y cuanto más edad uno tiene, la pared del colon se vuelve más fina y tiende más a herniarse, porque son pequeñas herniaciones de la pared. Bueno, esa enfermedad trae una serie de síntomas, ¿verdad? Una serie de síntomas que, como bien decía el video, se pueden disminuir con el consumo de fibras. ¿Y síntomas de dolor? ¿Cómo son los síntomas? Y los síntomas generalmente se presentan como molestias más que dolores. Molestias en el vientre, a veces un poco más en bajo vientre, como ruidos. El paciente dice que siente como que hay una lucha dentro del abdomen. A veces nos callamos todos y se escucha el ruido que hace el... Bueno, eso es muy característico. Distensión abdominal. El paciente siempre se queja de que tiene la panza muy distendida, inflada, con muchos gases. Que esas molestias mejoran cuando el paciente ventosea. Claro. A veces se pueden presentar cólicos esporádicos, sobre todo después de alimentos muy grasosos, alimentos copiosos, y esos son algunos de los síntomas. Son los síntomas más frecuentes de la enfermedad diverticular. Yo te quiero contar que la gran mayoría de los pacientes que tienen divertículos no tienen síntomas. Los síntomas se presentan en un 30% de los pacientes. Claro. Y ese ruido que de repente se escucha no es famoso que uno dice tengo hambre, tengo el estómago vacío. También cuando uno no tiene hambre o no tiene el estómago vacío, se puede. Por eso te dije, es más cuando se presenta después de comer. Después de comer, el paciente come y ahí comienzan los síntomas: falta de digestión, distensión, dolor, a veces ruidos y gases. Y es una incomodidad, porque a veces te dicen no me puedo ir a ningún lado porque todo el mundo escucha que yo... Mi estómago. Sí, escucha y es incómodo. Claro. Entonces, bueno, eso se trata. Generalmente a eso le llamamos enfermedad diverticular sintomática, no complicada. Claro. Porque después podemos hablar un poco de las complicaciones. Así mismo. Bueno, y vamos con este otro material que nos va a explicar qué son los divertículos. Por más que el doctor ya nos dijo, pero ahora vamos a ver con imágenes. Los divertículos son una protrusión de unos pequeños sacos que emergen de la pared intestinal. La presencia de divertículos se denomina diverticulosis colónica y se presenta en 30% de las personas a los 60 años. Este porcentaje sube a 65% en los mayores de 80 años. Puede presentarse en personas más jóvenes, pero su frecuencia en menores de 40 años es del 2% al 5%. Asimismo, la frecuencia, la incidencia en la población general
es de un 30%. La gran mayoría no presenta síntomas y es una patología frecuente del adulto mayor. Las personas de 70 años para arriba, 80 años, casi en un 100% tienen divertículos, pero muchos a veces mueren sin saber que tuvieron divertículos. Porque no tuvieron complicaciones. Nunca tuvieron complicaciones, nunca tuvieron síntomas. Y lastimosamente la enfermedad diverticular se complica más en los jóvenes. Ah, sí. En los jóvenes. Los jóvenes muchas veces menores de 50 años son los pacientes que debutan con una diverticulitis aguda complicada. Que a veces inclusive necesitan alguna intervención quirúrgica. Claro. Diverticulitis es infección, ¿verdad? Todo lo que termina en itis es infección. Sí, cuando ya se inflaman. Como vieron en el video, son pequeños sacos que cuando ahí se deposita la materia fecal, como que queda impactada dentro y empieza a generar un proceso inflamatorio. Con el consecuente dolor, muchas veces en la zona baja izquierda del abdomen. ¿Por qué? Porque la zona del colon sigmoides, que ocupa más o menos la zona izquierda baja, es el lugar donde casi en un 70% están los divertículos. Ese es el lugar donde más aparecen divertículos. ¿Por qué? Por la característica de la musculatura del colon. Es el lugar donde más presión hace el colon, entonces ahí es donde se forman los divertículos. Y casi siempre viene el paciente con un dolor muy intenso. Es parecida a la apendicitis aguda, pero del otro lado. La apendicitis aguda duele del lado derecho y la diverticulitis aguda duele del lado izquierdo. Entonces sí, eso ya es una complicación. Pero doctor, si esto aparecen los divertículos a partir de los 50 años o lo que sea, ¿verdad? Y son unas bolsitas que están justamente ahí en el intestino, ¿verdad? En el colon. En el colon. Y por ahí pasa la materia fecal. Sí o sí tiene que entrar esa materia fecal en los divertículos. Y no siempre. Algunos son de boca pequeña. Por eso influye mucho la característica de alimentos que nosotros ingerimos. Cuanto más los alimentos son de un fácil pasar, es mejor. Porque no se quedan impactados dentro del colon. El problema es cuando esos divertículos se llenan de materia fecal y que queda ahí. ¿Verdad? Mientras todo lo otro va pasando, entonces obviamente eso produce una infección. Una inflamación y una infección, así mismo. Y ahí es el problema. Por eso vuelvo a recalcar, la parte nutricional es muy indispensable en esta enfermedad. Yo hablo mucho con mis pacientes en el sentido de la educación nutricional para evitar que se compliquen los divertículos. Y eventualmente el tratamiento es sintomático. Ellos me dicen, tengo gases, entonces yo le doy algo para los gases. Tengo algún cólico y le doy un antiespasmódico. Pero eso se trata según molestias. No hace falta que un paciente, por tener divertículos, porque estos divertículos ya no desaparecen. Esto queda toda la vida dentro del tubo digestivo. Y son muchos, doctor, ¿verdad? No es que vos decís, mirás y 2, 3. Y es variable. Es variable, Vivi, porque hay pacientes que tienen divertículos en todo el marco colónico y no tienen síntomas, es increíble. Y hay otros que tienen solamente a nivel del colon sigmoides, tienen unos 10, 12 divertículos y basta eso para que se compliquen. ¿Y no hay ningún tipo de operación, algo para sacar, cerrar, algo así? Y la literatura te habla de que la diverticulitis aguda o la hemorragia por enfermedad diverticular en un 90% ceden en forma espontánea. O sea, eso con tratamiento se puede controlar. Qué bueno. Pero hay un 10% de los pacientes que no se van a curar con medicamentos. Ese 10% son los pacientes que se van a ir necesariamente a cirugía. Y sí, hay tratamiento quirúrgico. Pero el tratamiento quirúrgico está solamente indicado para los pacientes que se complican. Si vos tenés una diverticulitis que no está complicada o que no se perforó o que no sangra en demasía, comprometiendo la vida del paciente, eso no se toca. Le hago un tratamiento médico. Perfecto. Bueno, y ahora vamos con este otro material, por favor. Niveles de gravedad. La diverticulitis puede presentar diversos niveles de gravedad,
desde una simple inflamación diverticular hasta una peritonitis generalizada y sepsis. El mecanismo es la perforación de un divertículo, permitiendo que el contenido intestinal, altamente contaminado, pueda escaparse del colon. Bueno, esto era lo que ya el doctor nos estaba contando, queríamos ver así con imágenes, ahora tenemos que hacer un corte. A la vuelta nos explica bien y detalladamente. Volvemos ya. Bueno, y ahora sí, el doctor nos va a explicar ese material que vimos antes del corte, los niveles de gravedad y qué es lo que estaba pasando ahí. Doc, te escuchamos. Bueno, así como te había comentado en el segmento anterior, la enfermedad diverticular complicada que se ve en un 10% de los pacientes con divertículos, muchas veces amerita una intervención quirúrgica. Cuando estos divertículos, vamos a decir, se perforan, se vierte el contenido fecal dentro de la cavidad abdominal y el paciente hace una peritonitis. La famosa peritonitis, en donde hay que entrar a resecar el colon que tienen los divertículos y en ocasiones es necesario, hay muchas técnicas quirúrgicas, pero una de las técnicas más utilizadas es la colocación de una bolsa, un estoma, que se le coloca a los pacientes para que ellos puedan defecar ahí. Y se resuelve el problema que le trae a la urgencia al paciente. La bolsita externa. La bolsita externa que se usa, que se le conoce como un ano contra natura. Sí. El paciente por un tiempo defeca por la bolsita. ¿Cómo se llaman esos pacientes que tienen una denominación? Ostomizados. Ostomizados, exacto. Son pacientes ostomizados y eso es lo que se hace, lo que hacemos cuando el paciente ya viene con una diverticulitis perforada. Por eso es importante la prevención para que los pacientes no lleguen a este problema. Y en el caso de estos pacientes que tienen la bolsita, que son ostomizados, que son personas ostomizadas, ¿qué tratamiento se le hace mientras tienen la bolsita para que después poder sacarle la bolsita? Bueno, nosotros trabajamos con un equipo multidisciplinario en nuestro centro y contamos con estomatoterapeutas que son enfermeras especializadas en el manejo de las bolsas o de los pacientes ostomizados. Esa es un poco una cuestión de educación, enseñarle al paciente y al entorno cómo se maneja ese estoma. No hay mucho secreto en el sentido de que el paciente puede llevar una vida normal. Te hablo en el sentido laboral, hasta físico, puede realizar actividades físicas, eso no es ningún impedimento. Sí, a veces a algunos pacientes psicológicamente le condiciona eso por tener una bolsita por donde sale la materia fecal, ¿verdad? A nadie le gusta, pero eso es momentáneo. Generalmente se usan entre 3 a 6 meses y luego nosotros programamos una siguiente intervención para la restitución de ese tránsito. Claro. Y mientras tanto, mientras tienen la bolsita, van consumiendo medicamentos, qué sé yo, algo para que eso... así Nada. nomás. En absoluto. O sea, se cura solo, por decirlo. Sí, solo, en absoluto. Como te digo, hacen su vida normal. Yo a mis pacientes siempre le trato con las licenciadas estomatoterapeutas y les mostramos al inicio cómo se maneja. Claro. Después el paciente ya se maneja solo. Claro. Y no es necesario tomar ningún tipo de medicamento. Como te digo, tengo pacientes ostomizados que en algún momento hasta siguen en su oficina, claro. Hay dispositivos para meterte en la pileta, o sea, hoy el paciente ostomizado puede hacer una vida así como yo, como vos, claro. no, porque hay algunos que pueden llegar a vivir con eso. Sí. O sea, la ostomía puede ser permanente o puede ser temporal. Sí.
En este caso de los pacientes con diverticulitis aguda perforada, eventualmente en menos de 6 meses nosotros le restituimos el tránsito. Qué fantástico. Bueno, vamos con otro material, por favor. A ver. Complicaciones. Estos pequeños sacos pueden, como complicación, inflamarse e infectarse o sangrar. En caso de inflamación e infección, pueden producir abscesos, fístulas, obstrucción intestinal, peritonitis y sepsis. Estas complicaciones están relacionadas con el exceso de tabaquismo, ingestión de AINES, antiinflamatorios no esteroides, obesidad y consumo de paracetamol. Consumo de paracetamol, eso hay que tener en cuenta, porque paracetamol de un tiempo a esta parte es como... Como caramelo. Exactamente. Así es, si los AINES promueven a la enfermedad diverticular, no todo el mundo, o sea, no toda la población es consumidora de AINES, pero yo creo que sí la gran mayoría de la población come mal. O sea, si yo me voy a abocar a una causa del por qué, es la alimentación. Es fundamental la alimentación, también el tabaco. Por supuesto, el tabaco produce un sinfín de patologías. Sí, sí. Yo creo que esta es una de las patologías menos complicadas por el tabaco. El sedentarismo, el paciente obeso, es un paciente que está muy predispuesto a tener divertículos a temprana edad y como te dije anteriormente, los divertículos a temprana edad son los divertículos que más se complican. Generalmente los pacientes menores de 50 debutan con una peritonitis. Por eso son importantes los buenos hábitos, no solo nutricionales, sino que deportivos, hacer alguna actividad física, no abusar tanto con el asado, el chorizo, claro, la bebida alcohólica. O sea, todo lo que da gusto a veces comer, bueno, tenemos que controlar. Yo soy muy condescendiente con mis pacientes en el sentido que les digo, está bien que comas, no les suelo prohibir, pero moderadamente. Todo tiene su... Doctor, entiendo, eso para un sector de la población de que sí puede comprar y hacer asado y todo, pero está la gran mayoría que no puede, pero también la alimentación es a base de frituras, de harina, de un montón de cosas que hacen mal. Lógico, y puedo cambiar, porque si todo el día me como empanadas, me como tortilla, claro. Bueno, ¿por qué no cambiar por un sándwich de verduras, comer un poco de pan salvado en vez de pan blanco? Ahí está. Entonces con eso yo contrarresto. Tomar agua. O sea, a veces sale mucho más caro comprarme gaseosas que tomar agua, por ejemplo. Y es mucho más saludable para los divertículos y para evitar que salgan los divertículos. El agua, y a veces no queremos tomar agua. Claro, y la gaseosa no tiene un solo factor positivo en el organismo. No, para nada. Entonces, eso es para mí la base de prevenir estas complicaciones diverticulares y de que el paciente tampoco debute a tan temprana edad con diverticulosis en el colon. Claro, hay que tratar de evitar eso. La causa más frecuente de consulta en mi especialidad de patologías colónicas es la enfermedad diverticular. A nivel del colon, esta es la patología más frecuente del por qué vienen los pacientes a consultar. Claro. Además de que el paciente que tiene esto se siente mal, tiene muchos síntomas, disconfort, dolor, todo eso, es peligroso, doctor. Es peligroso que tener eso y no cuidarse, o no cuidarse y tratar de evitar tener. Porque hemos escuchado también gente que perdió la vida porque no sabía que tenía, no se estaba tratando, eso le explotó, tuvo toda una infección, una sepsis se dice, ¿verdad? Una sepsis. Y bueno, y perdió la vida. La peritonitis, te cuento que tiene una tasa de mortalidad bastante elevada. O sea, una peritonitis es una enfermedad ya muy grave. Y en pacientes jóvenes, eventualmente... Los pacientes jóvenes salen, no hay mucho problema, pero en los adultos mayores a veces cuesta sacarlo. Claro. Entonces sí, por eso es que hay que tratar de evitar llegar
a ese Claro. 10% de pacientes que se complican. Así mismo. Y bueno, ¿y cómo tratar de no llegar a eso y evitar volvemos otra vez con el tema alimentación y no tener una vida sedentaria, ¿verdad? Claro, alimentación, deportes y más que nada, y hacerse los controles. El diagnóstico de la enfermedad diverticular es simple, no es muy... Hoy, quien más, quien menos sabe lo que es un estudio de colon, Sí. que vimos ahí. Todas las imágenes que vimos en los videos son imágenes de endoscopías. Sí. Y el diagnóstico se hace a través de la endoscopía, de la colonoscopía, que es la endoscopía digestiva baja. Sí. Entonces, generalmente nosotros empezamos a hacernos eso, empezamos a pedir esos estudios más para screening de cáncer colorectal a partir de los 45 años. Entonces, todo paciente que ingresa al consultorio con algún síntoma digestivo, yo tengo la obligación de que si tiene más de 45 años, de pedirle un estudio endoscópico, una colonoscopia. Y en la gran mayoría de los casos, el diagnóstico de enfermedad diverticular o de divertículos es un diagnóstico casual. O sea, nosotros le pedimos más a los pacientes para evaluar si no hay un cáncer. Claro. Y ahí aparece. Y ahí aparecen los divertículos. Pero bueno, a mí el divertículo no me preocupa tanto como el cáncer, Claro, ¿verdad? claro. Entonces, hoy sabemos que el cáncer ocupa el tercer lugar de muerte por cáncer en nuestro país, el cáncer de colon. Muy frecuente. Eso al margen, ¿verdad? Claro, y eso Entonces, también tiene que ver con la alimentación, doctor. También. Con El estilo de vida, ¿verdad? También, todo. Las patologías, las patologías gastrointestinales, en su gran mayoría, casi, por no decirlas todas, tienen relación con la nutrición, con la actividad física, el sedentarismo. Entonces, vamos a ahorrarnos un montón de enfermedades si prevenimos. Así mismo. Bueno, y tenemos otro material, por favor, adelante. La diverticulitis aguda consiste en la inflamación e infección de los divertículos colónicos, habitualmente mucho más frecuente en el colon sigmoideo, cuarto segmento, ubicado en el costado inferior izquierdo del abdomen, y el colon descendente, pero pueden ubicarse en cualquier lugar del marco colónico, así como también, aunque más raramente, en el intestino delgado. Así es. En el lugar más frecuente, como habíamos dicho, es hasta en un 60-70% es en el colon sigmoides, por la arquitectura anatómica que tiene el colon sigmoides, pero hay que saber que los divertículos pueden aparecer en cualquier parte del tubo digestivo. Podemos tener divertículos esofágicos, gástricos, divertículos en el intestino delgado, como decía el video. Entonces, en todo el marco digestivo nosotros podemos tener divertículos. Eventualmente los divertículos del colon nosotros podemos clasificarlos en dos tipos hay. Están los divertículos del colon derecho, que son divertículos eventualmente que tienden más a sangrar. Y los divertículos del colon izquierdo que tienden más a perforarse y a producir la diverticulitis. ¿Por qué esa diferencia en la derecha y la izquierda? Porque los divertículos del lado derecho son divertículos que tienen todas las capas de la pared colónica, entonces difícilmente se perforan. Son divertículos verdaderos, le llamamos nosotros. Y los divertículos del lado izquierdo solamente son divertículos que tienen una pared de mucosa. La pared es mucho más fina. Entonces, ¿por qué motivo de un lado más gruesos y del otro lado más finitos? Y porque los derechos son congénitos. Los que aparecen en el colon derecho, uno ya nace con esos divertículos. Ya. Sin embargo, los del colon izquierdo, eso van apareciendo con la edad. Entonces, los del izquierdo son adquiridos. Por eso se perforan más fácilmente y los pacientes que hacen diverticulitis hacen del lado izquierdo. Pero la otra complicación que tenemos que saber también, y esto es importante para los pacientes, porque hay pacientes que debutan con una hemorragia digestiva y la causa de hemorragia digestiva en nuestro país
Yo te digo que hice un trabajo científico en el año, hace un tiempo, ya casi 10 años, sobre hemorragia digestiva. Y la causa más frecuente de hemorragia digestiva en el Paraguay es la enfermedad diverticular. Qué bárbaro. Doctor, cuando se habla de hemorragia, ¿eso es cuando uno ya sale mucha sangre? Así mismo. Y cuando sale así un poquitito de sangre en la materia fecal o algo así, ¿qué significa? Y generalmente son hemorroides. Ah, ya. Hemorroides o pequeñas lesiones a nivel del conducto anal. Ajá. La característica del sangrado es bien típica porque es un sangrado bien rojo rutilante que aparece con el acto defecatorio. Sí. Y eso le asusta al paciente porque ve en el inodoro, ve por el papel y es muy angustiante. Pero el sangrado diverticular es un sangrado, como decís, bastante masivo. Es un sangrado que cambia el color de las heces, viene como roja vinosa la materia fecal, a veces puede venir negra y salen con coágulos. Claro, o sea, no podés no darte cuenta si es que tenés una hemorragia. El paciente te dice, así me sale con coágulos, parecen de tipo bleque, te dicen, entonces es distinto. Doctor, ¿y cuántos metros que tenemos de intestino? De colon. De todo. De colon, el colon mide 1,5 metros aproximadamente. Donde aparecen casi la gran mayoría de los divertículos. El 90% aparecen en la luz del colon. Y en otra minoría, pero también en gran proporción en el intestino delgado, que mide en promedio 7 metros. Qué bárbaro, todo lo que tenemos adentro nuestro, ¿verdad? Sí, el intestino delgado, que es el lugar donde absorbemos los nutrientes, mide aproximadamente entre 5 y 7. Pero por suerte nosotros tratamos solamente lo que mide 1,5. Bueno, hacemos un pequeño corte y volvemos ya. Bueno, súper interesante todo lo que estamos aprendiendo en el programa de hoy y tenemos todavía más que aprender porque hay un poquito más de tiempo y tenemos materiales que queremos compartir con todos ustedes. Vamos con este siguiente material, por favor. Diagnóstico. La mayoría de los pacientes presentan un dolor progresivamente intenso en la fosa ilíaca izquierda parte baja, que puede generalizarse al resto del abdomen. Habitualmente el colon se vuelve palpable. La fiebre y el aumento de glóbulos blancos ayudan a la confirmación del diagnóstico. Antes se usaba la radiografía del colon por enema opaco como método auxiliar, pero actualmente está proscrita en periodo agudo. La tomografía abdominal sin contraste es el método ideal para confirmar el diagnóstico. Doctor, ¿siempre hay que hacer esa tomografía para confirmar el diagnóstico? Generalmente cuando estamos ante una enfermedad diverticular complicada, sí, tenemos que hacer. Muchas veces no en todos los centros disponemos de un tomógrafo, entonces podemos hacer una ecografía en manos de gente preparada, porque la ecografía es operador dependiente. Entonces en manos de gente entrenada con una ecografía me puede hacer un diagnóstico. Y yo ya puedo iniciar mi tratamiento. Pero un paciente que viene con una diverticulitis, yo tengo la obligación de, si es una diverticulitis aguda con dolor, imposibilidad para evacuar, fiebre, como decía en el video, yo tengo la obligación de pedirle un hemograma, ver cómo está su análisis de sangre, le pido una ecografía, que casi eso sí tenemos en cualquier centro. Entonces es más fácil encontrar una ecografía y un laboratorio y con eso yo puedo ya tratar. Si nosotros siempre decimos en medicina que la clínica es soberana, es la madre y es mandatoria ante todo. Si yo le examino a mi paciente, le indago, le palpo, ya puedo tener gran porcentaje del diagnóstico
con lo que yo sé. Y para confirmar pido un laboratorio y un estudio de imagen. Entonces, pero sí hay una clasificación que se llama una clasificación de Hinchey, que es una clasificación tomográfica. Según lo que yo veo en la tomografía, yo clasifico qué tipo de diverticulitis aguda es. Porque hay cuatro estadios ahí. Entonces eso sí lo hago a través de una tomografía. Claro. Pero yo, si no tengo un tomógrafo, no le voy a decir al paciente, bueno, no tengo tomografía, no sé si es diverticulitis. Claro. No, yo le hago un laboratorio. Si una ecografía me informa una pared engrosada del colon, yo ya le puedo internar, le puedo hacer antibiótico terapia, analgésicos y dejarle sin nada por vía oral. Generalmente hay que suprimir la vía oral. Claro. Y ya inicio mi tratamiento. Pero sí, tenemos la clasificación que es tomográfica, a través de un estudio tomográfico. Y como te comentaba anteriormente, la mayoría de los diagnósticos son casuales, con estudios de colon. En las colonoscopías aparecen. Ahí aparecen. Sí, antes se usaba mucho el colon por enema, que era la imagen que vimos. Pero hoy se dejó de usar porque es un poco impráctico para el paciente y le deja mucho malestar porque hay que insuflar mucho aire, se tiene que hacer un enema con un contraste varitado y la verdad que es bastante incómodo y se te pone en una cama que se te acuesta y se te empieza a mover. Ay, Dios así mío. Para que el colon para que se vaya tiñendo todo el colon. Imagínate eso hacerle a una persona de 70 años. No, o sea, es muy engorroso el estudio, entonces ya prácticamente no se utiliza. Claro, claro. Bueno, y ahora vamos con este material que habla del tratamiento y el doctor obviamente nos va a explicar un poquito mejor. Tratamiento. En etapas iniciales, puede ser suficiente la prescripción de antibióticos durante 2 a 3 semanas. Los procesos evolutivos más severos requieren de internación y administración de antibióticos por vía intravenosa. En caso de mejoría, se pasa a vía oral y luego de 48 horas se inicia una dieta sin residuos. Si no se produce mejoría o la crisis es recurrente, se indica el tratamiento quirúrgico, que puede ser por vía abierta o laparoscópica, reservada a los pacientes con inflamación no muy avanzada. Se reseca la parte afectada y se vuelve a unir el intestino. Cuando no es posible, se recurre a una colostomía temporal y otra cirugía 3 meses después para volver a conectar el colon y cerrar la colostomía. Está correcto, ¿verdad? Así mismo, sí. Lo que ya habíamos un poco dicho anteriormente. Y ese es el tratamiento. Pero es importante que la gente sepa que la gran mayoría se trata en forma médica. Que no se llega a eso. No se llega. De 10 pacientes, 9 se tratan con medicamentos. Entonces, uno va a tener la mala suerte de ir a una intervención quirúrgica estadísticamente hablando. Sí. Pero la gran mayoría con antibióticos, inclusive antibióticos en forma ambulatorial, porque casi todos los pacientes recurren cuando presentan ya un leve dolor o una leve molestia. Entonces nosotros ya podemos indicar, con un hemograma ya indicamos antibiótico terapia por 10 días. Y los pacientes mejoran. O sea que ni siquiera internar. Cuando tenemos una diverticulitis perforada en un Hinchey 1 que empezó con la perforación y comienza a ver, como decía en la lámina, abscesos pequeños, entonces ahí sí yo le interno y le hago antibiótico terapia, a lo mejor entre 3 a 5 días se hace antibióticos parenterales por vía endovenosa. Y también el 90% de los pacientes se van a su casa. ¿Y qué pasa, doctor, si es una persona mayor y tiene diverticulitis y se explota eso, qué sé yo, sale todo? ¿Qué se hace así? No, y si la diverticulitis se perforó y empezó a vertir materia fecal en el abdomen, estamos frente a un cuadro, frente a una peritonitis. Ahí nosotros estamos obligados a hacer esa cirugía.
Podemos hacer, ahora hay varias cirugías que se pueden hacer. Está la cirugía laparoscópica, está la cirugía abierta. Sí. Entonces, dependiendo del centro donde estemos o del lugar donde estemos, si estamos en un centro hospitalario rural o del interior, a veces tenemos que hacer una cirugía abierta y poner una bolsa, Claro. que es lo más frecuente para salvar la situación. Claro, para salvar la vida del La paciente. vida del paciente, Sí. exactamente. Ahora, si estamos en mejores condiciones, a veces en algún hospital ya privado que tiene todas las condiciones, tenemos un paciente que está relativamente en buenas condiciones, podemos hacer una cirugía laparoscópica con un drenaje y hacemos en una segunda intervención una cirugía programada de resección del divertículo. Pero solamente drenamos y lavamos la cavidad. Eso le iba a preguntar, o sea, está bien, le hacen, le ponen la bolsita, pero ¿qué pasa con toda esa suciedad que se esparció en el organismo? Se tiene que lavar, eso se lava. Se lava con suero, muchísimo suero. A veces se usan entre 8 a 10 litros de suero para lavar un abdomen. Porque una partícula ya infecta. Sí, se lava con mucho suero y se dejan drenajes en la cavidad. Un trabajo Sí, terrible para el médico. es un trabajo. O sea, el paciente va a estar anestesiado, no va a saber ni nada qué son pasa, cirugías complejas, Sí. son cirugías que a veces pueden llevarte horas, pero como te digo, la gran mayoría de los pacientes evolucionan bien. Sobre todo si no tienen muchas comorbilidades, si no son ya muy ancianitos. Claro. Pero una peritonitis, en la gran mayoría de los pacientes jóvenes se presenta la peritonitis, no tanto en los ancianos. Los ancianos suelen presentar una diverticulitis no complicada, mayor frecuencia. Pero puede aparecer, no es medicina, como siempre decimos, no es 2 más 2, Claro, 4, ¿verdad? A así veces mismo. pueden aparecer en ancianos y ahí sí juega un papel preponderante las enfermedades de base que puedan tener. Claro, Pero yo te digo que casi todos los pacientes, yo en mi vida de coloproctólogo creo que nunca he tenido a alguien que falleció por una diverticulitis perforada, por ejemplo, que yo le operé. Qué maravilla, Entonces, doctor, saber eso. Sí. Entonces salen todos los pacientes. Qué fantástico. Bueno, y recordar antes de ir al corte que para evitar todo esto, para estar bien, tenemos que alimentarnos bien con mucha fibra, tomar mucho líquido y hacer ejercicios. Volvemos ya. Estamos en la parte final del programa, pero tenemos consultas de nuestros televidentes para nuestro invitado. A ver, por favor, esta primera preguntita. ¿Tomar mate o tereré influye en la enfermedad diverticular? Sonamos influye. No, en realidad que no influye para la mal. formación de divertículos. Como decíamos anteriormente, lo que más influye son los alimentos ricos en grasa, pobres en fibras, pero mate y tereré no. Ahora, ¿qué puede generar el mate y el tereré? La hierba por lo general es una... generalmente produce cierta irritación de la mucosa, sobre todo cuando el mate o el tereré es nuevo. Sí. Y algunos pacientes sí se quejan de cierta molestia después de tomar mate o tereré, no todos. Entonces yo les recomiendo a veces que laven un poco la hierba antes de tomar, porque hay gente que sí quiere tomar. Sí. Me dice, quiero tomar, pero cuando tomo me duele. Entonces mi recomendación es siempre, bueno, lava un poco la hierba antes. Claro. Y tomar, y prueban y a veces sí ya toleran, ¿verdad? Pero no está
no está contraindicado. No está contraindicado, no produce diverticulitis. Finalmente el mate del tereré es agua, claro, ¿verdad? Entonces no genera divertículos y bueno, esa es la recomendación que le doy a mis pacientes, de que pueden tomar tereré y mate, no hay problema. Perfecto. Vamos con otra consultita a ver qué quieren saber. ¿La diverticulitis es una condición que se tendrá de por vida? Así es, Vivi, de por vida. Uno lleva de por vida. La importancia de conocer esta enfermedad por parte del paciente es fundamental. ¿Por qué? Porque eso le puede ayudar muchísimo cuando se complican. Porque si yo me voy al médico a una urgencia con una hemorragia digestiva o con una diverticulitis y yo sé que tengo, entonces yo le digo al médico que me atiende, yo soy portador de una enfermedad diverticular, y eso ayuda mucho a que el médico ya direccione los pedidos de análisis, de estudio. Entonces el paciente conoce su patología, conoce sus síntomas, cómo se previene, cómo se trata. Y a mí me ayuda mucho cuando viene un paciente a mi consultorio y me dice, me duele acá y yo tengo divertículos, doctor. Claro, ahí ya. Entonces yo prácticamente ya me da su diagnóstico. Claro. Entonces es importante conocer esta enfermedad porque es muy frecuente, ¿verdad? Como les dije hace rato, es la enfermedad más frecuente en nuestra especialidad. Perfecto. La enfermedad que más consulta tiene y uno sí lo lleva de por vida. Claro. Bueno, vamos con esta última consultita, última preguntita del programa. ¿Tener sobrepeso puede influir en la aparición de divertículos? Este no le va a gustar a la mayoría. Sí. Sí. El sobrepeso, como dije, la obesidad, la ingesta de pocas fibras, todo condiciona a la aparición de divertículos. Y cuanto menos nos cuidamos, más jóvenes tenemos divertículos. Y acuérdense que los jóvenes son los que más se complican. Claro. Entonces, mientras que tengamos la posibilidad de siempre hacer actividad física, de comer bien, como yo a veces digo, no hace falta dejar de comer ciertos alimentos que nos gustan, pero hay que saber controlarse. Y agregar a la dieta también, fibra. Totalmente. Yo a veces les digo a todos mis pacientes, bueno, a mí me gusta comer el guiso, me gusta comer, no sé, polenta. Si te gusta comer el guiso, pero agregarle un plato de ensalada, claro, poné al lado, comete de postre una fruta, ¿verdad? Que no sea solamente tu guiso con tu pan, claro, y después nada. Entonces, hay que saber agregar ciertos alimentos que van a ayudar a contrarrestar ese a veces hábito que uno tiene de solamente comer alimentos grasosos, copiosos, con poca fibra. Y un poco eso. Y también siempre recalco el tema del agua. Claro. El agua es fundamental tomar. Y no cuenta mate ni tereré. Es diferente tomar agua en vaso. Siempre también eso les digo a mis pacientes, porque me dicen, yo tomo mucho tereré y tomo mucho mate. Pero no es lo mismo que tomar por lo menos 3 o 4 vasos de agua al día. Además del tereré y del mate. Además de tu tereré y el mate. Perfecto. Es fundamental. Genial, doctor. Se acabó nuestro programa. Aprendimos muchísimo. Te queremos agradecer. Gracias a vos, Vivi. Y te esperamos en un próximo programa. Cuando guste. Estamos ahí para hablar de cualquier tema que sea de la especialidad. Perfecto. Sin problema. Así que muchas gracias. Otra vez un saludo a toda la teleaudiencia y bueno, a todo el equipo acá que está trabajando contigo. Espectacular. Perfecto. Muchísimas gracias. Dale. Nosotros nos encontramos en el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.